Seguimos en La Izquierda Diario TV y como les anticipamos ya estamos con Pablo Anino, que es economista y columnista de La Izquierda Diario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Esteban, que es miembro del staff de Ideas de Izquierda, de la revista, que también es economista. Bueno, vamos a conversar sobre este foro de inversión y negocios, que popularmente se conoce como el mini Davos, que ha sido durante estos días la principal noticia, una de las principales noticias y bueno, la apuesta, una de las apuestas que tiene el gobierno. Bueno, ¿qué nos pueden comentar acerca de este evento que ha organizado el gobierno de Mauricio Macri? No, en primer lugar que es un evento que intenta emular al Davos original, que se lleva a cabo en Suiza una vez por año, donde se juntan las grandes empresas de todo el mundo para analizar la situación de la economía y fundamentalmente para ver cómo llevan políticas en pos de la liberalización económica, para mejorar sus ganancias y atacar, si se quiere, de manera global o internacional a la clase obrera. En el caso del mini Davos que se está haciendo en el Centro Cultural Kirchner, es mini porque no hay una presencia tan grande como en el Davos original de empresarios y políticos del mundo, pero también porque los objetivos son más acotados, tienen que ver, como titulábamos de La Izquierda Diario, con rematar el país al capital internacional. O sea, sería, digamos, mini por los empresarios que no serían tan importantes y al mismo tiempo por los objetivos que tiene el gobierno. No, los empresarios son importantes, muchos de los que han venido, pero no son de la escala de los que van a Davos, donde está, por ejemplo, Obama, Angela Merkel y los principales CEOs o presidentes de las grandes compañías del mundo. No obstante, a Argentina han venido algunos CEOs importantes como el de Coca-Cola, el de Dow Chemical, bueno, de Toyota. Bueno, han venido empresarios importantes, pero no a la escala o la dimensión que tienen el Davos original, claro. Y lo que se está haciendo es poner de remate el país. El gobierno se va en elogios a los empresarios y está ofreciendo un montón de facilidades para tratar de que lleguen, está rogando casi que lleguen inversiones, esa lluvia de inversiones que prometió que iban a venir con la asunción del gobierno, después con el segundo semestre. Bueno, las inversiones no terminan de llegar en la dimensión o como esperaba el gobierno, entonces este es un ruego a que finalmente lleguen las inversiones y en tal sentido lo que se discute ahí es como fundamentalmente bajar el costo laboral, dar seguridad jurídica a las empresas, implementar nuevas medidas de liberalización de los mercados que tengan garantía para llevarse las ganancias del país. Es lo que se está discutiendo estos días en el mini Davos, ¿no? Es muy importante esto último que dice Pablo, digamos, o sea, después de 9 meses de gobierno y de esperar, digamos, que casi confiando casi desde el día 1 del gobierno de Macri iba a llegar las inversiones extranjeras con una serie de medidas, y después de que hayan pasado casi un año, digamos, estos 9 meses sin que lleguen, el gobierno hace este foro para presentarlo como una vidriera, digamos, en gran medida para decir, bueno, todo lo que, según el discurso del gobierno, todo lo que nos viene pasando en cada lugar que vamos, al G20, a las cumbres, donde todos nos dicen que lo que estamos haciendo es maravilloso, pero eso contrasta con el clima que pasa acá. Digamos, un objetivo, digamos, que tiene el gobierno es mostrar ese clima, digamos, es como en gran medida, hoy lo decía así un columnista de La Nación, es como una vidriera, digamos, en gran medida, sobre todo es una especie de roadshow, donde el gobierno viene a que los empresarios extranjeros hablen bien en el país de todo lo que está haciendo el gobierno en favor de los empresarios y de esa forma lograr que traccionar, por un lado, la ilusión de que algunos de ellos concreten algunas inversiones y sobre todo que también empujen la decisión del empresariado local, que es incluso más reacio que el empresariado internacional en este momento. Ahora digo, concretamente, digo, más allá de los elogios o inclusive lo que ustedes marcaban sobre lo que dijeron los funcionarios del gobierno, ¿no? Como bueno, que ahora hay un mejor clima en la Argentina. Llegó a decir Marcos Peña que había un consenso social alrededor del tarifazo, es decir,
cosas que se pueden escuchar solamente en lugares como este, ¿no? Pero a pesar de estos elogios que se intercambian entre los grandes empresarios, el gobierno, concretamente, digamos, las inversiones de las que tanto se hablan, ¿van a venir? ¿Qué condicionamientos existen? ¿O ya están viniendo? ¿Cómo ven esta situación? Mira, hoy salió un analista en La Nación, Francisco Olivera, que puso un título que, aunque le quiso insuflar optimismo, es bastante elocuente de la situación. El tipo decía, el columnista en esta nota, la pregunta no es si van a venir inversiones, sino cuándo van a venir. Y bueno, ese cuándo, en realidad, si uno mira y lee los distintos analistas, digamos, no hay nadie que crea que antes de que se definan las elecciones de octubre del año que viene, y que si se definen favorablemente, vayan a venir grandes inversiones. Hay sectores, obviamente, como el agro, como la energía, como el sector minero, como las obras públicas, que son donde el gobierno creó beneficios extraordinarios desde diciembre, o donde va a poner el gobierno mucha plata de obra pública, que van a venir inversiones antes. Pero el resto, más bien, está en compás de espera, y por eso el gobierno, si uno mira, viene cambiando el eje de la economía, y a pesar de este foro, no es que de acá al próximo año uno diga la clave va a estar en las inversiones. Sí, como decías vos, primero por las declaraciones de Marcos Peña, que parece que no escuchó los ruidazos y cacerolazos contra los tarifazos y que dijo que había un consenso para aplicar los aumentos de tarifas. Todo el foro fue un decálogo de declaraciones antiobreras del propio presidente, llamando a la moderación sindical, cuando bueno, ahí las cúpulas sindicales no hace falta... están amagando hace rato, pero no terminan de convocar al paro nacional. Pero bueno, no obstante eso, los amagues tienen que ver con que hay un malestar social. Pero bueno, el foro fue un decálogo de declaraciones antiobreras en favor de los empresarios. El vicejefe de gabinete, Lopetegui, llegó a decir que la inflación era entera responsabilidad del gobierno, cuando hay una tensión entre el gobierno y sobre todo los empresarios nacionales, a los cuales el gobierno le dice que se pasaron de rosca con los aumentos de precios. Pero bueno, fue un decálogo de declaraciones antiobreras y en favor de los empresarios. Ahora, las inversiones son módicas todavía. Juan Procaccini, que es como el organizador, el promotor de las inversiones para la Argentina y uno de los organizadores del foro, estimó hace unas semanas que Argentina tenía oportunidades de inversión por 175.000 millones de dólares. Y hay un estudio del centro CEPA que dice que de esos 175.000 millones de dólares y de las inversiones potenciales y de las inversiones efectivamente anunciadas, efectivamente se están concretando alrededor del 14%, es decir, muy poco. Incluso lo dijo el representante de AmCham, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Cuando vino Obama hicieron grandes anuncios de inversiones. Cuando se fue Obama, las inversiones que se concretaron fueron muy pocas, también apenas por encima del 10%, y en simultáneo que se crea un clima favorable a las inversiones que no terminan de llegar, hay una fuga importante de capitales. El balance del Banco Central, que salió hasta el primer semestre, indica que más de 5.000, casi 6.000 millones de dólares se fugaron del país, a lo que hay que sumar el endeudamiento. Sí, no, el endeudamiento y el dinero los dólares que se fueron por remisión de ganancias de las empresas extranjeras. Por ejemplo, se fueron 1.500 millones de ganancias, lo otro es fuga, los 6.000 que te decía, pero se fueron 1.500 millones en ganancias de las empresas extranjeras que actúan en el país, y el balance del Banco Central solo registra inversiones por 1.200 millones. Es decir, que el flujo saldo hacia el exterior es muy superior a las inversiones que se concretan. No obstante, obviamente el foro está tratando de ser utilizado para que efectivamente se vengan las inversiones. Ayer hubo algunos anuncios, pero como decía Esteban, los anuncios están muy vinculados a la minería, a los negocios agropecuarios y a la finanza. Claro, digo, estos anuncios plantean de concretarse, igual hay que ver
en la minería, los agronegocios, etcétera, plantea una reprimarización aún mayor de la economía, digo, en el sentido de que lo que ofrece como oportunidad de negocio para los capitalistas de la Argentina está muy vinculado a estos sectores, ¿no? Sí, es el concepto que Macri dio en los primeros días de su gobierno, digamos, un objetivo casi estratégico, digamos, que hace a cuál es uno de los grandes centros que le aspira a darle a la economía, es ser el supermercado del mundo, digamos. Dijo, no granero del mundo, pero sí supermercado del mundo, es decir, el agro, la agroindustria, la minería, la energía, a lo cual se le agregan algunos capítulos que pretenden ser más modernos, como las energías renovables, y después si uno mira los participantes, son o grandes grupos energéticos. Hoy dio una conferencia en inglés sin traducción el CEO de British Petroleum, entrevistado por un periodista completamente en inglés, digamos, explicándonos los beneficios que podía tener Vaca Muerta, digamos. Si uno mira, bueno, son esos sectores, petrolero, minero, algunos se le agrega software. No hay casi empresarios por fuera de eso y de las finanzas, salvo algunos muy puntuales como el de Toyota y demás, pero más bien pasa por ahí, digamos. Digo, y esto es importante en el sentido también del contexto, donde hay una recesión importante, donde hay una caída del salario, un aumento de la desocupación, y estos sectores no son sectores que generarían empleo, o la generación de empleo sería menor con respecto a las consecuencias de la situación que están viviendo hoy la mayoría de los trabajadores, ¿no? Entonces, me parece, digo, que por un lado los empresarios dicen, bueno, sí, está Macri, hay un gobierno de los empresarios, se hizo el ajuste, o una parte, ¿no? Y en eso creo que coinciden todos, tanto lo de la Unión Industrial Argentina, que por ahí están en un tira y afloje, como los sectores de la finanza, están todos de acuerdo en que había que pagarle a los fondos buitres, que había que devaluar, es decir, los despidos, inclusive no solo en el sector de construcción, a la industria, como dijo Triaca, sino también los del Estado. Pero bueno, ahora empieza a ver verdaderamente cuál sería el plan de Macri, ¿no? Si esto es, digámoslo así, una batalla cultural o expresa algo más concreto del plan de Macri. Sí, todavía igual, de todos modos, hay algunos reclamos que tienen que ver con la paradoja de este momento del gobierno, digamos. Como no llegó la lluvia de inversiones y como tienen que reactivar una economía que después de la devaluación, los tarifazos, el golpe al consumo que dio el salto de la inflación y demás, hoy está en caída libre, estuvo en caída libre hasta hace poco tiempo y ahora empiezan a encontrar muchos analistas siempre algún indicio de alguna reactivación, pero que todavía tarda en concretarse. El gobierno dio un giro, digamos, no llegaron las inversiones, dijo, entonces vamos a gastar, vamos a hacer obra pública, vamos a renunciar parcialmente al objetivo de dar un golpe al salario, es decir, este año dio un golpe muy fuerte, va a perder 10 puntos probablemente, pero y están tratando de no reabrir las paritarias de vuelta, pero están discutiendo que el año que viene probablemente sea un año con un salario que no caiga en términos reales, que tampoco va a crecer, pero tal vez no caiga, y todo eso para tratar de estabilizar la economía de cara a las elecciones, que hay que ver si lo logran, digamos. Es una apuesta en función de esto de ganar las elecciones, y en función de eso, lo que le están diciendo los empresarios que vinieron a este mini Davos, como bueno, primero ganen las elecciones y después vemos las inversiones. Claro, sí, pero la paradoja es que eso deja cuentas pendientes, digamos. No, la situación económica es muy grave, todo trabajador la vive cotidianamente con la inflación, con la profunda recesión y pérdida del poder adquisitivo del salario, que se nota incluso hasta agosto, los últimos datos, que cae el consumo fuertemente, hay una caída muy notoria del consumo popular, y entonces en esa situación también los empresarios miran y están atentos a ver si se vislumbra algún tipo de reactivación, que es eso, el gobierno apuesta a tenerla el año que viene, el segundo semestre ya está olvidado en el discurso oficial ese que prometía que todo se solucionaba, ahora prometen que el primero o el segundo trimestre del año que viene está por verse, pero la situación económica es muy grave por la recesión que provocaron las medidas del gobierno, también por la situación de Brasil y de la economía mundial, ¿no? Que desde la crisis de 2008 no termina de tener una reactivación y no parece que se vislumbre ninguna reactivación en la economía
mundial, por lo cual la Argentina no actúa en el aire, está inscripto en esa situación, y en una situación latinoamericana donde lo de Brasil importa por lo económico, pero también por la situación política, que así como en Argentina los empresarios todavía no se terminan de enamorar o de confiar en que Macri tenga el capital político para profundizar el ajuste, tampoco en Brasil eso está garantizado, por lo cual esos factores de la transición latinoamericana y de la transición económica argentina también hacen dudar a los empresarios. Y la apuesta del gobierno, algunos decían, como un exfuncionario radical de la época alfonsinista, Broderson, dice que el gobierno quiere crear un veranito hacia el año que viene, donde deje correr los salarios y deje correr el gasto público. Ahora, eso es una apuesta del gobierno que no necesariamente, para los empresarios no les gusta mucho eso, que deje correr los salarios y que ellos no puedan aumentar sus precios, y el gasto público, que el déficit es muy grande. El macrismo acrecentó todas las contradicciones o desequilibrios económicos heredados del kirchnerismo, y uno que es central es el déficit fiscal, que es una de las cosas que se discute en los pasillos. Si uno lee los diarios económicos de hoy, una de las cosas que resaltan los analistas y los periodistas es que los empresarios están muy preocupados por el déficit fiscal. Entonces hay que ver cómo conjuga el gobierno su necesidad política de aumentar el gasto hacia el año que viene con un empresarios y analistas económicos que le piden que apriete el acelerador del ajuste, ¿no? Claro, exactamente. El gobierno no para de prometer recortes de impuestos a todos los empresarios. Si uno mira el plan productivo que están discutiendo, que van a presentar en las próximas semanas, una de las claves es bajar impuestos. Ahora, si el gasto público sigue creciendo y sigue creciendo por la obra pública, porque no pueden terminar de imponer los objetivos del recorte de subsidios y demás, los empresarios miran y dicen, esta promesa de recorte de impuestos no se va a concretar. Por eso yo creo que entre eso y los objetivos que no terminan de lograr de recorte salarial y de disciplinar la inflación, que nadie cree que este 0% o 0,2% que salió este año vaya a ser una tendencia que se vaya a cumplir sostenidamente, aunque sí hay una baja, miran todo eso y dicen, bueno, vamos a esperar. Bueno, muchas gracias por haber venido, y bueno, importante también destacar que alrededor de estas hipótesis y de los planes de los empresarios, ¿no? Tanto Macri con Mini Davos como los sectores de la UIA que pelean por su tajada, todos acuerdan y han tenido coincidencia, y se ha expresado inclusive en el Congreso en las votaciones de las leyes principales, con el ajuste hacia los trabajadores, y va a depender mucho, ¿no? de la pulseada, como nosotros siempre decimos, ¿no? Macri hoy por hoy es todo lo neoliberal que le permite la relación de fuerza, donde los trabajadores con sus luchas permanentemente le marcan límites a estos planes, como se vio con el tema del tarifazo, ¿no? No hay que creer que la Corte lo hizo de bondadosa que es, o de que buscaba beneficiar al pueblo trabajador, sino que lo hizo justamente por las movilizaciones y por el enorme costo político y social, y bueno, la apuesta nuestra, por supuesto, a una salida de los trabajadores ante estas disputas de los sectores capitalistas. Así que gracias por haber venido a La Izquierda Diario TV. Seguimos con el programa.